¿Se puede? Sí, claro. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a hacer un arreglito, maja. Buena falta te hace, ¿sí? Mira cómo me ha puesto el pantalón el perro del vecino. Casi es lo que Se ha mejor tienes. ensañado con mis piernas, macho. ¿Y qué quieres que le haga yo a eso, ¿No hijo? tendrá un arreglillo? ¿Un arreglillo? ¿No puedes tapar un agujerito por aquí, ¿Un eh? arreglillo es el que necesitas tú? ¿Necesitas un arreglo tú? ¿Qué haces a estas horas Entonces, ya ¿qué hago? Me bebiendo, quito hombre? los pantalones y lo arreglo. No, tranquilo, ya yo me encargo, no te preocupes. Tú tranquilo, ponte para aquí. Una cosa, Dime. podemos llegar a un negocio tú y yo. Que me he pilado en una furgoneta y te hacía yo unos portes gratuitos, macho. Te hacía yo un viaje a ti y de vuelta. En la furgoneta robada. Pero qué importa, que te va a salir baratito, A niña. buen precio. ¿Me disculpas un momento? No pasa nada, tú a lo tuyo. Hola, ¿qué tal? Mira, que venía a traer este pantaloncito para arreglar, que es del uniforme, Sí, cómo para no. recortarlo un poquito por Lo que abajo. haga falta, lo que necesite, cómo no. Será un placer. Para mañana por la tarde lo tiene usted listo, sin ningún problema. Pues... ¿Cómo va la silla, Está que Hombre, te flipa, macho. creo que hay una voz ahí que se me Comodita, hace muy comodita. conocida. Si es tan amable, ¿puedo pasar a ver? ¿Cómo no? Es un espécimen que llegó hoy, hombre. Son los clientes cada vez pierden más. Perdón, ¿puede usted levantarse? Vaya. Lo que me encuentro... La madre que me parió, lo que me Lo que faltaba. me encuentro yo aquí, un pájaro carpintero de mucho cuidado, vamos. Véngase acá, hombre, véngase acá. Tú Véngase hazte acá, loco, véngase macho. acá, véngase Hazte acá. loco que me llevas a la ruina. No, un momentito. Le voy a hacer una preguntilla. Usted, pequeño delincuente o gran delincuente, según se mire, el otro día no le di yo el alto en la rotonda de la V32 y usted se dio a la fuga. Mira, macho, seguro que era mi hermano. No. Que tú estás confundido, Macho no. Tú estás confundido. Soy el sargento Rasputin, hombre. Ya lo veo. Y ya está bien que me está provocando unas ciertas irritaciones, que de una de ellas voy a saltar, hombre. Mira, te voy a enseñar la documentación para que tú veas que yo no era macho. Yo no era. Muy bien. Soborno a la autoridad. 50 euros por adelantado para el arreglo. Lo siento. Joder, ¿cómo Vamos a está ver. la peña? ¿Tendrás cambio? Cambio. ¡Guau! Oiga. ¡Tremendo! Queda requisada. No serán falsos, ¿no? Esto... ¡Me vais a buscar la ruina! No se fíe. Esto... Esta gente no es de fiar, Vamos a ver. Que yo te diga. Documentación de la furgo, amigo. Furgo. Te voy a decir Robada. una cosa. Me ha dicho ¿Robada? que era robada. Esta furgoneta se la he trincado yo ahí al vecino macho. Que quede Muy entre bien. nosotros. Muy bien, sí, ya queda aquí entre nosotros. La documentación en la guantera, que le iba a hacer un viaje a la señorita. Furgoneta La trincada. señorita. Sin tocar, ¿eh? Yo te escucho bien, tú por ahí. Pájaro. Sin tocar, por favor. Este tiene las uñas más largas. ¡Anda! ¿Y este aparatito? Este aparatito en breve le voy a explicar para qué sirve este aparatito, ¡Guau! Que amigo. me está acojonando el tío. Vamos a ver, Me cago en la le madre voy que a lo hacer la parió. prueba de una prueba alcohólica. Levántese, hombre. Sóplame aquí. Sople. Si le estoy diciendo que sople, no que chupe. Está más acostumbrado a chupar este. Está muy acostumbrado. Dígamelo a mí. Vale. Muy bien, hombre. ¡Ay! ¡Que me estoy muriendo! ¡Me Pues estoy mira, muriendo! ¡La se madre está que me dio un muriendo. ataque al corazón! Se está muriendo. ¡Ah! Yo creo que lo voy a resucitar yo, hombre. Lo voy a resucitar yo. ¡La madre que te parió! ¡Ahora mismo me sigo con las